amigos y amigas, bienvenidos a este espacio de diálogo abierto y honesto, en el que nos atrevemos a conversar y cuestionar lo que nos rodea. Somos un equipo de 4 amigos y colegas movilizados por temas que, por su naturaleza incómoda, suelen ser ignorados o silenciados, pero que son cruciales para visibilizar realidades y generar cambios. Somos Valentina, la puya cartagüeña, Viviana, la jefe, pero en este espacio no es, solo de puertas para afuera y de 8 a 6, lunes a viernes. Pero estamos de 8 a 6. Pero acá no. Andrea, la miel sarcástica, Quique, el sin definición. Eso que tiene un hijo. Y esto es De cierta manera. Una de las cosas muy interesantes que tiene que ver con este tema es que la posición que asuma quien es funado va a determinar mucho las consecuencias en muchos sentidos de eso, ¿cierto? Porque pues uno encuentra personas que inmediatamente alguien en una red social... Y también creo que hemos funado desde cosas banales. Yo justamente hablaba con Valen de una experiencia en donde yo ni siquiera fui la funadora, pero fui observadora de ese momento y ayudé para que funaran a otra persona. Y esta administración es muy pública en redes sociales. Entonces a mí me dan el lado de opinar y de expresar allí mi inconformidad. Pero me llevo con la sorpresa de que no me responden y no soy funada, pero yo quiero que me alimenten. Quiero ser funada. Esto es, de cierta manera, un podcast hecho por 4 colegas, 4 amigos que de alguna forma constantemente se están cuestionando diferentes temas y que creemos que en el día a día es incómodo conversar de ellos o se nos han vuelto tan naturales y tan paisaje que no lo hacemos. Aunque pues para mí no es incómodo, para mí es cómodo hablar de eso porque me encanta abrir el debate, pero creo que para muchas personas sí puede ser incómodo. Es que yo creo que este podcast surge también porque nos gusta cuestionarnos y que nos cuestionen muchísimas cosas y hablar precisamente de esas cosas que suelen ser incómodas para muchos, pero para nosotros hablarlas termina siendo fundamental e importante porque es que una cosa deja de ser incómoda cuando hablamos de ella y cuando se comunica. Que por eso yo creo que surge, Vale, en este tema de este episodio inicial, de nuestro episodio número 1, que es el tema de funar, porque es que nosotros ni siquiera sabíamos qué era ese concepto y nosotros nos consideramos personas muy jóvenes, de 20 y punta de años, ni siquiera 30 años, bueno, Quique sí tiene ya los 30, pero el resto de nosotras no. Y yo creo que ni siquiera sabíamos qué era eso hasta que escuchamos a un estudiante decir esa palabra o expresarse de esa manera y nos causó muchísima curiosidad hablar y como ahondar en ese concepto. Y antes de adentrarnos a este primer episodio, les prometemos, vamos a hacer el ejercicio de cuestionarnos cada 15 días diferentes cosas, aunque quizás muchas de ellas se nos extiendan para 1, 2, 3 episodios, también por la magnitud de sus cuestionamientos. Y la intención también es que se vayan o dejen de, cuando terminemos de escuchar este espacio, o se respondan algunas preguntas o se vayan con más cuestionamientos, ¿cierto? Pero seguramente se van a ir con muchos más argumentos para seguir teniendo conversaciones incómodas con las personas que no quieren o con los que quieran. Y bueno, hoy tenemos a un invitado, a un amigo de la casa. ¿Por Instagram? No es tan amigo, solo lo seguimos en Instagram y nos gusta mucho sus posiciones también y sus diferentes investigaciones y por eso también lo traemos a este espacio. Además que es muy activo en redes sociales, él publica diariamente. Todo el tiempo. Es influencer. Es creador de contenido casi. Nos ayuda mucho. También recordarles que nuestro podcast va a estar disponible en Spotify como De Cierta Manera. También nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Instagram @CIE_UCP. Y así como en este episodio vamos a hablar y vamos a traer el tema de funados, vamos a tener otros temas como discriminación, cultura drag queen, por ejemplo, temas de inclusión de género o de género, la diversidad de género. También cosas que nos hacen muy pereiranos, por ejemplo, en el tema de lo que nos representa también a nivel nacional o internacional o regional. Bueno, y un tema que me gusta mucho y es desde lo que decimos, ¿sí? Cómo generamos discriminación
a través como de esos dichos que nos hacen colombianos. Es por eso que en cada episodio los vamos a estar acompañando 2 personas distintas de este grupo de 4 compañeros y amigos, conversando de estas cositas incómodas del día a día. En este episodio vamos a estar con ustedes Viviana, que me pueden seguir en mis redes sociales como @VivianaOrtizV. Y bueno, la que les está hablando, Valentina, y me pueden seguir en Instagram, es la única red social que manejo, como valentina.guerreror. Por ahí también podemos estar conversando muchísimo y bueno, también como hablar de algunos temas que ustedes quieran que acá comentemos y traigamos personas interesantes y que puedan abrir como todo ese espectro de la opinión, lo hacemos. Es que además, Valen, yo creo que este episodio, cuando hablemos con nuestro invitado especial del día de hoy, puede surgir otro episodio con otro invitado espectacular que también puede abordar todo el tema de ser funado o ser funador. Diego, ¿qué pasó? No, parce, pues ahorita en clase le hice unos comentarios y se fue una en confesiones. Ay, ¿cómo así? ¿Qué digo pues? No, pues básicamente le dijo a los otros compañeros que ella era superior, que estaba por encima de todos y que pues todo el mundo estaba por debajo de ella. Ah, no, es que la cagó bien feo. ¿Y entonces qué pusieron en confesiones? No, pues están insultándola, la están amenazando y le publicaron por ahí unas fotos y la están etiquetando. Y bueno, para empezar a adentrarnos en este tema, es muy importante primero conocer el origen de la palabra funa, de dónde viene, qué dicen de eso, qué es esa vaina, todo lo que conozcamos de eso. Según la Real Academia Española. El verbo funar se recoge en el Diccionario de Americanismos con distintos significados, entre ellos el de organizar actos públicos de denuncia contra organismos o personas relacionados con actos de represión delante de su sede o domicilio propio de Chile. Propio de Chile, dicen, y es que para empezar es muy importante conocer que el origen de esta palabra es de resistencia social. Y sí, esta palabra tomó mucho significado luego de la dictadura militar de Pinochet, en la que militares y funcionarios públicos cometieron torturas y desapariciones forzadas. Y luego de la detención de Pinochet, las familias de las víctimas crearon la Comisión Funa, un grupo que buscaba señalar públicamente los responsables de los crímenes, y así fue como empezó a hacer una muestra de repudio contra alguien que cometió un delito o un acto ilegal. Pero la discusión acá es más bien en qué momento o de qué forma esa palabra se fue introduciendo en ese discurso estudiantil como lo conocemos hoy y su concepto se fue transformando un poco al origen que ya escuchamos. Porque lo que sí está claro es que la manera como se está utilizando hoy en día no fue como fue su origen o sus inicios. Sí, Valen, es que justamente el lema de la comisión de la funa era que si no hay justicia, había funa. Porque propiamente ese concepto surgió como un concepto político y social. Sin embargo, Valen, yo creería que ese concepto ni siquiera fue desde la dictadura de Pinochet, sino incluso antes, como 90 años antes, porque se derivaba del concepto mapudungun, que significaba podrirse o echarse a perder. Sin embargo, esa expresión se ha transformado desde los millennials o generación X y se ha traducido en boletear, echar al agua, hablar mal del otro o desacreditar, incluso quemar a alguien, porque ese concepto se traslada a redes sociales, por ejemplo. Cabe aclarar que aunque se utilizaba principalmente para temas de redes sociales, ahorita ya se ha trasladado a todo el tema de relaciones interpersonales. Funamos y somos funados. Incluso yo me atrevería a preguntar cómo una palabra con tanta carga social y política se ha transformado en Latinoamérica de esa manera. Por eso, hoy tenemos en este primer episodio a un invitado muy especial, un psicólogo de nuestra Universidad Católica de Pereira, especialista en psicoanálisis, John James. Hola, John James, ¿cómo estás? Bien, Viviana, muchas gracias por la invitación. A Valentina también, muy contento de estar acá con ustedes. Bueno, John James, desde su experticia, por ejemplo, ¿por qué cree que funamos a las personas o somos funados? Bueno, el tema de funar, digamos, en términos de lo que se hace con la palabra en sí, es una forma de discriminación, segregación, señalamiento, denuncia. Es decir, hay muchas variantes, a pesar de que, como ustedes mencionaban, en principio tuvo una condición aparentemente de índole política, ¿cierto? Como para hacer denuncias con respecto a la violación o abuso respecto de los derechos de las personas, ¿cierto? Pero digamos que en la condición humana hay justamente una tendencia al totalitarismo.
¿cierto? Esto es una cosa que es problemática de plantear porque justamente pues nosotros podríamos suponer que como seres humanos lo que nos caracterizan son cosas como la bondad o querer reconocer la diferencia, pero lo que muestra la historia y sobre todo lo que muestra la vida social y las condiciones psíquicas es que tenemos una tendencia más bien a desconocer la diferencia. Es decir, lo que conceptualmente llamamos por ejemplo el yo, ¿cierto? Es una instancia psíquica que es completamente rígida y que soporta muy poco los cambios con respecto a sus identificaciones. Entonces, cuando yo estoy identificado con ciertas cosas, mi cultura, mi forma de pensar, mi ideología política, la música que me gusta, ¿cierto? Como que todo lo que no coincide en eso es visto inmediatamente como desagradable o anormal y en ese sentido tiende a ser rechazado por las personas. ¿Por qué? Porque cuando me refiero a totalitarismo, me refiero a la forma en cómo ellos supone que el punto de referencia con el cual se deben validar las cosas en el mundo es mi propio punto de vista, ¿cierto? Digamos que en ese sentido el yo es autorreferencial. Entonces, claro, cuando aparece algo que es diferente, inmediatamente la respuesta suele ser a desconocer y en ese sentido a tratar de dominar, ejercer dominación o poder para someter al otro a esas condiciones o desde otro punto de vista eliminar completamente esa diferencia de alguna forma, que es lo que lleva por ejemplo a formas extremas de violencia cuando vemos violencia por vías de identificaciones ideológicas religiosas, políticas o de índole social de cualquier tipo. Entonces está muy por allí la cuestión pues desde mi punto de vista. Sí, yo estoy de acuerdo ahí, John James, porque yo creo que incluso el concepto de funar para mí es un constructo social, pero termina siendo muy subjetivo y de un movimiento en masa, porque es influenciado por las diferencias personales, ideológicas, culturales y hasta morales, yo creería. Y esto nos lleva a que funemos a alguien simplemente porque no piensa igual que nosotros, porque tiene diferentes creencias, diferentes opiniones o comportamientos que no coinciden con los propios. Que yo creo que ahí también se vincula como concibimos, Valen, también el tema de funar desde el psicoanálisis, por ejemplo, porque hay autores que hablan de emociones, por ejemplo, la repugnancia, y yo le comentaba a Valen en otro escenario, por ejemplo, que la repugnancia suele ser concebida como algo que yo identifico en el otro y que no me gusta a mí mismo y que yo como que proyecto eso y por eso me genera repugnancia. No sé, yo lo asocio mucho con el hecho de funar al otro, como que yo veo esa proyección o me identifico con el otro, con algo que no me gusta de mí mismo o con el que no estoy de acuerdo y por eso lo termino funando. No sé, John James, si desde el psicoanálisis se podría explicar este tipo de comportamientos. Sí, pues de hecho el término que estás usando, que es proyección, es un término de Freud, que es pues el fundador, digamos, de la teoría psicoanalítica, y ese concepto fundamentalmente tiene que ver con el hecho de que justo el yo, todo lo que es displacentero para él, no lo puede reconocer en sí mismo. Digamos que la función principal del yo es el desconocimiento. El yo es un apasionado de la ignorancia. El yo no quiere saber nada de él. Le interesa más saber del otro. Por eso el chisme es una cosa tan interesante y tan apasionante, porque destruir al otro, la imagen del otro, es una cosa muy satisfactoria a nivel de lo que Freud llamaba la pulsión. Pero reconocer algo que tiene que ver conmigo es más difícil, entonces es mejor para el yo colocar eso afuera, proyectarlo, ponerlo en otro, ¿sí? Que reconocerlo en sí. Y por eso muchas veces cuando se ataca a otro por ciertas características, en realidad es un ataque de algo que también está en uno, pero que uno no logra ver. De allí ese dicho popular de que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, que tiene que ver justamente con ese fenómeno. Pero creo además que el término funar, a propósito de lo que ustedes ahorita comentaban, que me parece muy interesante de la historia del término, pues la lengua es un asunto vivo. Eso es muy interesante, ¿cierto? El hecho de que la lengua, a pesar de que un término arranca o inicia con una etimología, ¿cierto? Hay toda una forma de uso social inicial, la lengua se va transformando. Y en ese sentido, digamos que el término funar viene también a ubicarse en un lugar en el que ya han estado otros términos previamente, o que en otros países se usan otros términos diferentes, porque por ejemplo, acá en Colombia ustedes mencionaban un término que ha sido muy usado, que es el de boletear, ¿cierto? Y boletear tiene un significado parecido al de funar, o en Argentina se ha usado mucho el término escrachar, ¿sí? Pero cuando uno empieza a mirar un poquito ciertos matices, hay una cosa que a mí me parece interesante indagando con los muchachos pues en la universidad con respecto al uso del término funar, y es que cuando uno lo compara con términos como el de escrachar, que también tiene un sentido político de denuncia, el término escrachar, por ejemplo, en Argentina está muy orientado a todo lo que tiene que ver con los discursos de género. Es decir, cuando hay violencia de género de algún tipo, el escrache funciona como una forma de ataque a ese que ha sido el perpetrador de la violencia frente a una mujer, sobre todo.
Mientras que el funar, por ejemplo, tiene más que ver en lo que yo he podido reconocer con el tema de lo políticamente correcto o incorrecto, ¿cierto? No necesariamente algo particular de género, sino que cuando alguien dice algo que podría ser visto de mala manera, entonces inmediatamente viene la funa, ¿cierto? Entonces ahí nos salimos del ámbito específicamente de género, que queda incluido también, pero no queda exclusivamente allí, y a otros ámbitos religiosos, políticos, o incluso de las cotidianidades pues, de la vida, en que alguien puede decir algo que no es conveniente, inmediatamente aparece esto. Porque, y perdón que me extienda allí, el tema de la lengua lo traía a colación justamente porque digamos que el lenguaje tiene esta implicación de que siempre en el lenguaje terminamos diciendo cosas que no quieren ser escuchadas. Y una de las preocupaciones de los discursos totalitarios y de las dictaduras, por ejemplo, políticas, o de las formas ideológicas potentes, en algunos casos, por ejemplo, las religiosas, es tratar de silenciar esas palabras que pueden resultar incómodas. Tal vez quien mejor mostró eso, por ejemplo, a nivel de la literatura, fue George Orwell en una novela que es muy conocida que se llama 1984, que es una novela que se publicó en 1948, terminando la Primera Guerra Mundial. Él publica esta novela y se llama 1984, invirtiendo los últimos 2 números de la fecha de publicación, pues porque era muy futurista. La mayoría de la gente sabe la novela, aunque no sepa que es la novela, porque han utilizado o han escuchado el término de Gran Hermano, que fue todo un movimiento de reality show que inauguró todo esto de los reality show, y que es tomado la novela porque el Gran Hermano era justamente el hecho de que todo el mundo era observado a través de pantallas en su más íntima cotidianidad. Pero en la novela hay un asunto muy interesante, y es que Orwell propone 2 figuras que me parecen clave para entender este tipo de cosas como el funar. Por un lado, el tema de la policía del pensamiento, que uno podría decir que son los psicólogos hoy en día, ¿cierto? Cada que alguien tiene un problema o algo, se lo mandan al psicólogo. En el colegio el niño molesta para el psicólogo. Que la policía del pensamiento tenía esta tarea de evaluar a partir de pequeños indicios, por ejemplo, gesticulaciones, formas de mirar, aunque la gente no hablara, qué podrían estar pensando para saber si acaso estaban entrando en una posición de interrogar algo del régimen que dominaba en ese momento y que era el que debía sostenerse a largo plazo. Y el segundo término, que ya está asociado directamente con el tema de la lengua, es lo que llama allí la neolengua, que tenía como función reducir en la medida de lo posible toda la equivocidad de los términos lingüísticos, es decir, reducir las palabras para que no hubiera malentendido, metáfora, para que no hubiera ninguna forma retórica de estas que permite que haya una riqueza florida del lenguaje, y que entonces el lenguaje fuera lo más inequívoco posible para que las cosas se llamaran de una manera, por un nombre, y nadie pudiera interrogar eso, porque el lenguaje justamente permite decir cosas más allá de lo que se piensa. Si ustedes piensan el chiste, la ironía, el sarcasmo, ¿cierto? Mucha gente ni siquiera se entera que lo están funando, por ejemplo, porque lo hacen a través de la ironía. Y si alguien es hábil para manejar la ironía o para manejar el sarcasmo, la otra persona puede quedar completamente sana, como se dice, sí, pero en realidad se le ha dicho algo que es terrible, y puede que otros que están alrededor lo entiendan, con lo cual queda en la condición de funado, si usamos ese término, o boleteado, ¿cierto? Pero esa persona ni siquiera se entera. Entonces, el lenguaje es una cosa muy interesante, pero el lenguaje tiene que ver también con el tema de las condiciones más esenciales del pudor humano. Miren que el pudor empieza por el hecho de yo qué puedo decir y qué debo callar. El lenguaje es lo primero que nos muestra la diferencia entre lo público y lo privado. ¿Qué cosas puedo yo decir en ciertos lugares y qué cosas no? Entonces, funar en este caso tiene más que ver que con lo que yo hago. No es que alguien hizo algo, por eso el tema, la diferencia con Scratch me parece interesante. No es que alguien hizo algo necesariamente, aunque cuando uno hace cosas también está hablando, porque digamos que justamente el acto en sí, la palabra es un acto, y cuando uno actúa, cuando uno tiene conducta, eso también son actos de lenguaje. Pero sobre todo el funar es cuando se dicen cosas. Por eso en las redes el funar es muy potente. Alguien saca una pequeña frase, dice algo, opina algo, e inmediatamente vienen cientos de personas a responder intentando justamente sancionarlo, porque creo que ese es el sentido del funar, una sanción social sobre esa persona. Perdón que me extendí allí mucho. Tranquilo, James. Yo tengo ahí una pregunta, me genera mucha curiosidad, porque lo que contaba el profe es que entonces todo el tiempo hemos funado, ¿cierto? Solo que por distintas generaciones lo mencionamos de otra forma, si le ponemos una palabra o simplemente no le ponemos palabra, sino que funamos a las personas, ¿cierto? Pero ¿en qué momento esa palabra, por lo menos en Colombia, se hizo famosa, y sobre todo en los estudiantes, también teniendo en cuenta que tuvo la oportunidad de conversar con los estudiantes sobre la palabra? Sí, pues en realidad en lo que tiene que ver con cómo esa palabra migró, digámoslo así, del origen al menos reconocido en Chile, de la denuncia social, política, pública y digamos
más orientada al cuidado, no sé si cuidado, por lo menos a la denuncia respecto a ciertos derechos, lo único que yo he podido encontrar es algo que tiene que ver con un juego, y es un juego que se llama Among Us, ¿cierto? Y que, digamos, el juego consiste en una cosa que es fundamentalmente poder encontrar quién es el que está engañando al resto. Hay alguien que está mintiendo, alguien que comete ciertas acciones que debe ser ubicado por los demás, pero si él logra eliminarlos a todos, engañándolos, pues gana. Pero los demás deben estar identificando hasta que puedan dar con quién es el que está perpetrando, ¿cierto?, los asesinatos o lo que sea que se esté haciendo en el juego. Entonces, en un momento apareció un meme con respecto a Among Us que decía funar o ser funados. O sea, como que o usted denuncia, o usted encuentra, o usted sanciona, o usted termina siendo el funado. Y ahí hay un cambio, me parece, si es que esto es así, pues porque aquí uno recoge un poco de lo que popularmente en revistas de juegos o en revistas deportivas que toman al videojuego como cuestiones de deportes, uno encuentra. Y es que ese cambio que yo veo allí es que el funar ya no tiene que ver solamente con la denuncia, sino que ahí en ese contexto tiene que ver con la exclusión. Porque es funar o ser funado en el juego Among Us, o encontramos al que está engañando y lo señalamos, lo denunciamos y lo encontramos para excluirlo, o él nos va sacando, nos va excluyendo a cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces creo que ahí cambió un poquito el término, pero claro, el tema de las redes de juegos también, porque los juegos hoy en día se hacen en red, ¿cierto? Entonces la gente juega en línea, hace que el mestizaje cultural se dé más rápido. Digamos que antes, para que alguien tomara conceptos, palabras, términos de otra cultura, había que hacer casi que una inmersión cultural. Es decir, uno aprendía cómo se hablaba en otro país cuando uno iba a ese país, ¿cierto? Salvo en Colombia, salvo con México, porque como siempre desde los 80 vimos novelas mexicanas, todo el mundo en Colombia, y vimos El Chavo, todo el mundo en Colombia sabía cómo hablaban en México, ¿cierto? Pero digamos que en general, más allá de eso, es muy difícil, o era muy difícil hasta hace unos años, uno saber efectivamente cómo se hablaba en otro país. Más allá del acento o las cosas más características, pero el uso de términos que cambian, incluso en el mismo español, era muy distinto. Pero hoy en día, digamos que con todo el tema de los creadores de contenido, lo que llamamos popularmente pues influencers, ¿cierto? El tema también de las redes sociales, los Twitter, streaming. Facebook, los streaming, ¿cierto? Hace que nosotros cada vez estemos más familiarizados con esas otras formas de lengua. Porque aunque hablamos el mismo idioma, no hablamos la misma lengua. Por eso, incluso estando en el mismo país, ¿cierto? Usted viaja, no sé, 5 horas de aquí a Popayán y usted pide un almuerzo y le dice, ¿qué hay de almuerzo? No, pues hay retacada con tripazo y pipián. ¿Qué es eso? Exactamente, ¿cierto? Y estamos a 5 horas. Claro. Entonces, es el mismo idioma, pero la lengua, como les digo, como es una cosa viva, el uso social de la lengua cambia de acuerdo a las condiciones culturales. Entonces, el tema es que ahora no tenemos que ir a hacer una inmersión cultural, irnos para Popayán o irnos para tal lado, sino que es toda esta forma de las redes sociales, de los medios de comunicación, de la riqueza que trae el Internet, ¿cierto?, que nos permite hacer un mestizaje cultural por una inmersión que uno diría ya es una inmersión virtual, ¿cierto? Es una inmersión que pasa por el plano de la condición remota, mediada por tecnologías de la comunicación, ¿cierto? Yo ahí, Valen y James, quisiera retomar justamente lo que James estaba diciendo del juego del impostor, que precisamente se volvió tendencia en pandemia y la mayoría de personas lo jugó. Y cuando, claro, excluían a una persona del juego, era por conjeturas. Yo creía que James se comportaba sospechoso y solo por eso entonces yo juzgaba su actitud y lo excluía, y creo que básicamente eso es lo que estamos en este momento concibiendo como funar, el excluir al otro y como aislarlo porque piensa de cierta manera, que con lo que decía James, yo creo que justamente también se vincula a las redes sociales, a que todo ya es muy notorio y masivo, como que es muy fácil que todo se traslade de lo que estamos conversando en este momento a que todo el mundo lo pueda escuchar o lo pueda ver, que justamente los que son más funados son los streaming, los influencers o los creadores de contenido, aquellos que están en el ojo público o que comentan cosas que pueden estar en el ojo público. En el caso, por ejemplo, en el ámbito universitario, los profesores son muy funados. James, en este caso, ¿cómo ha sido funado, por ejemplo, no solamente en el ámbito universitario, sino también personal? Bueno, pues así como recientes, como para tener más fresca la memoria, hace un poco más de un año, yo creo, hubo una situación en la que un colega de otra disciplina, un profesional de otra disciplina, hizo como unos comentarios públicos respecto a ciertas cosas sobre la colonia. En ese momento, pues, yo compartí por redes sociales algo al respecto.
Y eso generó un efecto y fue que por un lado pues había quienes respaldaban esta posición de la persona que había hecho este comentario un poco colonialista sobre la diferencia entre las culturas, que por supuesto vinieron a atacarme a mí a través de la red, ¿cierto? Pero también venían por otro lado personas, digamos, a respaldar, entre comillas, la posición que yo había asumido, que era más la de señalar como un tema ahí que había central del colonialismo y simplemente eso. Digamos que esa es como una experiencia que yo haya tenido pues reciente que recuerde al respecto, pero una de las cosas muy interesantes que tiene que ver con este tema es que la posición que asuma quien es funado va a determinar mucho las consecuencias en muchos sentidos de eso, ¿cierto? Porque pues uno encuentra personas que inmediatamente alguien en una red social le responde algo, sancionando, intentando sancionar socialmente, eso desata lo que Freud llamaría la herida narcisista, ¿cierto? La herida narcisista es que todos tenemos un punto en el cual pues no estamos completos. ¿Qué quiere decir eso? Que no cumplimos con los ideales en términos absolutos. Entonces, para algunos podremos decir cosas que son interesantes y eso mismo para otro puede ser una cosa completamente digna de ataque. Entonces, yo asumo usualmente la posición de no responder. Más bien, me parece muy, muy interesante lo que pasa con la gente, porque se arman unos debates muy apasionados en los cuales además deja de circular la discusión alrededor de la persona que fue funada inicialmente y se arma es una pequeña guerra que por fortuna es a través de las redes, ya no bueno, hay excepciones, por ejemplo tenemos guerras muy fuertes hoy como Israel, Palestina, ¿cierto? Rusia con Ucrania, pero digamos que hoy se dan otro tipo de guerras mediáticas que en términos de violencia siguen siendo muy potentes, pero los efectos concretos en términos de la materialidad física de las personas pues queda un poquito más resguardado, ¿cierto? Pero es muy interesante ver los argumentos, las posiciones, ¿sí? Y eso de hecho me ha llevado a que ahorita que estamos próximos a presentar, por ejemplo, proyectos de investigación para esta nueva vigencia en la universidad, justamente me interesa indagar las consecuencias psíquicas que tiene la violencia, los discursos de odio y la violencia ejercida contra en los creadores de contenido, ¿cierto? Quiero ver qué es lo que pasa con ellos allí, porque asumen posiciones muy distintas justamente en esto que les decía. Entonces, para mí esa fue como mi experiencia, me fui por otro lado también, pero me parece que podría ejemplificar un poquito la cuestión. Sí, es que yo creo que también el hecho de estar bajo este concepto no solamente es un rol de ser funado o funador. Creería yo que también es las otras personas que estamos viendo cómo funan a los otros y no hacemos nada al respecto. Por ejemplo, que yo me concibo generalmente en ese ámbito. Yo puedo decir, listo, me han funado, pero ni siquiera es por redes sociales, principalmente por relaciones interpersonales, que un grupo muy grande, por ejemplo, me señala por alguna cosa que yo dije, o por una acción o comportamiento que tuve, pero también creo que se vivió mucho en las elecciones pasadas de presidencia, por ejemplo, que todos teníamos como un bando muy específico o en su mayoría y que defendíamos las ideas, pues porque claro, era una elección que fue muy trascendental o que iba a marcar el país de cierta manera, era izquierda o derecha y los medios eran los tibios. Entonces, en ese caso, yo creo que fui funada y fui funadora para las personas que no pensaban igual a mí. Y luego uno mira hacia atrás y uno dice, juepucha, en serio, yo me puse a pelear de esa manera o a escribir hacia otros o argumentar, contraargumentar cosas desde ese ámbito político. Y también creo que hemos funado desde cosas banales. Yo justamente hablaba con Valen de una experiencia en donde yo ni siquiera fui la funadora, pero fui observadora de ese momento y ayudé para que funaran a otra persona. Entonces hicimos un video y yo lo compartí y envié el material de insumo para una edición y subieron ese video, aunque yo no sabía que lo iban a subir, y lo hicieron viral y era burlándose de una persona a la que habíamos grabado. Entonces, obvio, yo no me concebí, por ejemplo, en ese caso funadora, pero prácticamente yo fui funadora, yo ayudé a grabar, yo compartí el material y posteriormente ese video se subió a YouTube y tenía más de 1000 reproducciones y no sabemos qué causó en la otra persona ese hecho que yo hice. Inconscientemente somos funadores. Yo voy a contar dos experiencias. Una, cuando estaba en el colegio, era Facebook, no existía Instagram ni nada. Y había una chica que físicamente se parecía a un personaje de una telenovela. Y estábamos un grupo de amigas y lo que hicimos fue hacerles como un montaje en unas fotos y las subimos a Facebook y pues al día siguiente empezaron los compañeros a funar a esta compañera. Pero ella no se quedó callada y bueno, llamó al papá, no sé qué, nos llamaron a coordinación y bueno, nos suspendieron y ya las funadas, pues ya no fue la compañera a la cual nosotros le hicimos como la boleteada, sino que fuimos nosotras
en ese momento no se utilizaba la palabra bullying, pero fuimos funadas nosotras porque fuimos señaladas en que nosotras hacíamos ese tipo de actos, ¿sí? Y otra que es más actual y tiene que ver mucho con temas políticos, yo no digo que yo lo haga con la intención de funar, ¿sí? Pero me gusta mucho abrir esa discusión y es, por ejemplo, al menos en la ciudad de donde yo vivo, yo no soy de Pereira, yo soy de otra ciudad, yo no estoy muy de acuerdo con los dirigentes que hemos elegido y tampoco cómo se lleva y se administra los recursos del municipio y esta administración es muy pública en redes sociales, entonces a mí me dan el lado de opinar y de expresar allí mi inconformidad, pero me llevo con la sorpresa de que no me responden y no soy funada, pero yo quiero que me alimenten. Quiero ser funada. Pero al menos que me respondan para así empezar a hacer como una discusión, ¿sí? Que puede ser sana de alguna forma, pero yo también sacar como toda la rabia que yo puedo tener frente a eso que para mí no está correcto. Pero la no respuesta también puede ser una forma de funar. Yo no lo había visto de esa forma. Porque justamente queda excluida, ¿cierto? Si pensamos que la exclusión está implicada, una persona puede ser funada, así como decía, no, pues castíguelo con el látigo de la indiferencia. ¿Cierto? Claro, y es ahí donde a mí me da mucha piedra, porque yo quiero que me contesten y yo quiero empezar como, venga, escúchenme, o sea, acá hay una voz que no les está lamiendo sus actos, sino que de alguna forma me incomodan, pero ellos actúan de esa forma funadora. Y miren que hay algo de lo que decía ahorita Viviana que me hizo pensar que tal vez es importante también diferenciar como dos niveles. Una cosa es cuando debatimos y otra cosa es cuando funamos. Porque también hay un problema, me parece a mí, con el lenguaje políticamente correcto, y es que en algunos ámbitos quisiera eliminarse completamente la posibilidad de discutir o debatir, ¿cierto? En la academia, por ejemplo, el debate es fundamental. Claro. Entonces, ese debate tiene ciertas reglas. Y esas reglas es que pues, el debate se hace con argumentos, ¿cierto? Esos argumentos deben ser lo más racionalmente orientados y deben ser conceptualmente sostenidos. Hago esa aclaración porque muchas veces el debate se centra, por ejemplo, en cuestiones que son de ataque a la persona, a quién era el autor. Por ejemplo, a Foucault lo funaron hace muy poquito a propósito de eso, a Michel Foucault, que fue un autor muy importante durante el siglo XX, era filósofo, psicólogo y un historiador muy, muy importante también de muchos temas, pero por su vida sexual, por su historia, fue funado y se intentó incluso señalar que debían eliminarse sus obras, por ejemplo, ¿cierto? Como si el conocimiento entonces estuviera determinado por las condiciones personales de la historia de él, cuando pues esos son dos niveles distintos. Entonces creo que el debate es algo fundamental, que debe darse en las condiciones, por supuesto, que son óptimas para que ello ocurra, pero me parece muy problemático es cuando alguien no tiene argumentos en un debate o no quiere asumir el debate cuando el debate es bien argumentado y como respuesta funa. Y ataca al otro. Exactamente. Ahí me parece que hay una combinación de dos niveles discursivos que son muy peligrosos porque además inmediatamente queda la persona que de pronto tiene argumentos válidos con los cuales está presentando su postura completamente desconocida, eliminada, queda funada. Pero muchas veces la funa es mucho más potente en términos del escándalo, por lo que les decía, eso fascina más, genera más chisme, genera más morbo, más goce, ¿cierto? Pulsional, diríamos en psicoanálisis, y en ese sentido se deja de lado y se olvida incluso lo relevante del argumento que puede estar dando la otra persona. Entonces creo que esos niveles hay que manejarlos con mucho cuidado, pero sobre todo en la academia pues también. Además, porque cuando yo funo al otro me voy principalmente hacia lo personal, hacia lo que le afecta directamente desde su ámbito más cercano. Yo creería también que el término de funar, como lo hemos visto en este episodio, es muy, pues además de que tiene muchos significados, creo que a veces como el lenguaje es tan amplio, utilizamos el término sin ni siquiera saber su significado, sin conocer la historia, que es un concepto social, político, que surgió, por ejemplo, en Chile, pero ahorita también se utiliza simplemente como una parte de una expresión, entonces, me funaron, pero en realidad puede ser simplemente un debate o simplemente que alguien no escuchó lo que yo tenía por decir, que ni siquiera tiene que ser funar, simplemente es que es un acto que sucedió, pero lo catalogamos como que somos funados o somos funadores, porque a veces no pensamos o no sabemos ni siquiera lo que estamos diciendo, sino que lo ponemos ya como parte de nuestra cotidianidad, que creo que eso es lo que está sucediendo también con ese concepto de funar o ser funado. No sé, como para dar un poquito de cierre, Valen y James, no sé si
hablamos un poquito desde qué noción también estamos concibiendo el tema de funar. Pues porque yo la concibo como un concepto, un término que hace parte de la participación ciudadana. Yo creo incluso que si seguimos hablando de funar en nuestra cotidianidad, debería ser desde eso, desde si yo voy a poner al otro en evidencia, sea como parte de un proceso político y social, como se concibió quizá la palabra. Por ejemplo, con el tema de colectivos en contra del acoso, que eso es fundamental en este momento, porque las redes también ayudan en ese sentido. Entonces, el numeral Yo Te Creo, por ejemplo, todo ese tema que en este caso ha tomado como fuerza a través de las redes sociales. No sé ustedes qué opinan. Bueno, es difícil controlar la ruta, el periplo de la lengua, ¿cierto? Es decir, un término surge en un contexto y con una función, pero el término se hace propio de quien finalmente va a ponerlo al servicio de lo que Bourdieu llama la economía de los intercambios simbólicos. Entonces, claro, uno quiere de pronto que el término tenga una cierta connotación, y entiendo lo que dice Viviana sería muy importante poderlo definir en esta característica porque este fue su origen, pero eso es incontrolable. Miren que justamente por eso la RAE tiene que poner este término en el observatorio, así como en algún momento estuvo en el observatorio el término, por ejemplo, bacano, sí, que hoy no en día hace parte de definido. la RAE, ¿cierto? Entonces, está en el observatorio porque dependiendo del uso, de cómo se populariza, de qué tanto impacto tiene socialmente, la Academia de la Lengua lo que hace es que, después de observar el término y cómo se comporta, decide si se incluye o no en el diccionario. Y al incluir en el diccionario no lo incluye poniendo la Academia una definición, un significado, sino colocando Pone una varias, lista de significados. dependiendo del contexto. Exacto. Entonces el lenguaje es multívoco, ¿cierto? Y esa es una condición estructural del lenguaje. Entonces en ese sentido entiendo lo que dice Ivana, pero es muy difícil controlar eso, y lo que vemos concretamente, como dice Bourdieu, uno no estudia los objetos sociales como deberían ser, sino como ellos transcurren, pues es que esto transcurre de esta manera en este tiempo, ¿cierto? Se usa de esa forma, aunque la gente no sepa muy bien qué significaba originalmente, ¿cierto? No todos hacemos filología, no hacemos la historia de la lengua, ¿cierto? Pero sí la usamos inevitablemente. Entonces creo que vale la pena más bien mirar cómo se va desarrollando el uso del concepto y qué va a pasar con él a mediano o largo plazo, porque puede ser también que sea un concepto efímero, que tenga una moda, ¿no? Y la moda, ¿qué es? Pues lo que pasa de moda, ¿cierto? Entonces es posible que este concepto, esta palabra no llegue a ser propiamente un término aceptado en el sentido oficial de la RAE, que es como un organismo, una institución que se encarga de eso, y que pase y sea sustituido por otro que pueda tener su mismo sentido, su misma función social, pero por otra moda se impone, ¿cierto? Entonces, eso es lo interesante, por eso les dije que la lengua es algo vivo, ¿cierto? Es algo con lo que hay que estar todo el tiempo uno pensando y observando cómo se desarrolla. El uso de conceptos de Freud, por ejemplo. Freud en la cultura se popularizó. La gente dice, me traicionó el inconsciente. ¿Sí? Sí. Pero no saben que existe Freud, no saben que de pronto que existe el psicoanálisis, no están usando el concepto de inconsciente, ¿cierto? Pero no podemos ser una policía del lenguaje o del pensamiento tampoco tratando de regular ese tipo de cosas, es complejo. Vivi, y profe, yo creo que mi posición va a seguir siendo la misma antes de saber todo esto, y era como si esto no existiera, o sea, como si no hace parte como de mi generación, ¿cierto? No adoptar esa palabra, yo siento que hace parte de otra generación, y bueno, que está bien para ellos, pero de alguna forma yo funo o me funan, pero no utilizo ese concepto, utilizaré otro, ¿cierto? Porque como dice el profe, se me hace muy difícil encasillarme en que esto es esto, ¿sí? Y tiene esta definición. Entonces, mejor hacer como que esto no está conmigo, como bien importaculista, y más bien tomarlo como desde otros lados o de otros conceptos. O simplemente no darle un concepto, o sea, no ponerle un nombre. Tampoco hay que ponerle un nombre a veces a algunas acciones. Perdón que intervenga allí, pero es que me parece muy importante lo que está diciendo Valentina. Porque fíjense que cada generación busca reinventar su cultura, su forma de música, su forma de hablar, ¿cierto? Entonces hay cosas que son propias de una generación que ya no son propias para las generaciones previas y que tampoco será lo que van a hacer y usar las generaciones por venir, ¿cierto? Entonces, por supuesto que eso no son cambios radicales, es un poco lo que Hegel en alemán nombraba Aufhebung. Cuando hay un cambio de estado, algo se conserva, pero algo también cambia. Entonces, cada cultura y los jóvenes quieren reinventar. Por ejemplo, la música, ¿cierto? Es una de las cosas más notorias en el ámbito del arte, de cómo los jóvenes quieren inventar y apropiarse de nuevas formas, y lo que el cine muestra también, ¿cierto? Entonces, claro, por eso me parece muy importante lo que dice Valentina. Para ella, ese concepto, o esa palabra más bien, no hace parte de su generación, ¿cierto? De la mía tampoco.
eso no quiere decir que no podamos ser funados. Sí. Porque finalmente somos funados a los ojos del que usa el término, ¿cierto? Pero probablemente no lo usemos como algo de nuestro repertorio, de nuestro acervo lingüístico. Seguramente no va a estar allí como algo tan natural, porque no hemos naturalizado esa parte de la lengua para nosotros. Claro, y aunque yo no use la palabra, no quiere decir que no lo voy a hacer. Yo sí lo puedo hacer, pero... Lo llamo de otra manera. Lo llamo de otra manera, claro. Además, porque es que la palabra, la concepción de funar es muy amplia, y yo creo que al ser un ser humano, un ser social precisamente, pues todo el tiempo estamos en relación con el otro y en contra del otro, y generalmente existen los conflictos todo el tiempo. Entonces yo creo que eso también hace parte de nuestras relaciones interpersonales, el funar y ser funados. Y bueno, agradecemos a nuestro invitado, el profe John James. Muchísimas gracias por su voz, por su conocimiento, por todo lo que nos trajo acá para abrir un poquito más ese concepto que está actualmente y bueno, en una generación que no lo usa mucho, pero sé que posiblemente los que nos escuchen sí lo utilizan. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, ha sido un gusto. Las voces experimentales de este episodio fueron hechas por Cristian Borges, Marly Domínguez, Catalina Moreno y Nicolás Castaño. Música y efectos por Alejandra Marín y Luis Fernando Calle, producción y postproducción por Radio UCP y el Centro de Innovación Educativa de la Universidad Católica de Pereira. Si tienes algún tema que podamos abordar, no dudes en escribirnos en nuestras redes sociales, @CIE_UCP y en nuestro Spotify de cierta manera. Y esto fue De Cierta Manera. Este es un podcast del Centro de Innovación Educativa de la Universidad Católica de Pereira, en alianza con www.radioucp.co, donde suenas.